Materia, cálculo diferencial, semestre cuarto, tema, derivadas. Empezamos con un formulario básico del cual ya hemos hablado anteriormente, pero para aquellos chicos que pues o no venían a clase o no entienden, pues aquí lo vamos a manejar otra vez. La primera fórmula que vamos a ver sería y igual a, recuerda que y es igual a f de x, que es lo mismo, igual a una constante. Es decir, siempre que tengamos a nuestra función que sea una constante, y recuerda que una constante es un número, o pueden ser las primeras letras del abecedario A, B, C, su derivada siempre va a ser 0. Como ejemplo, por decirlo así, podemos manejar y igual a 5, pues contestamos 0, definitivamente y', es decir, y' igual a 0, la derivada es 0. Recuerda que también lo podemos manejar como f de x, que es lo mismo, y la derivada pues va a ser 0. También se puede manejar otra nomenclatura, es decir, son diferentes formas de expresarlo. En este caso, ya aquí lo manejamos como la derivada de 5 con respecto a x, no es sobre dx, sino con respecto a x, así se lee, es igual a 0. Vemos un ejemplo B donde y es igual a un número y una letra, de esas letras que estábamos hablando al inicio, que sean constantes, no necesariamente tiene que ser un número. 7 por A. 7 por A sigue siendo una constante y por lo tanto la derivada de esto es 0, aunque le veas una letra. Es decir, f de x o la derivada de 7a con respecto a x siempre va a ser 0. Esa es la primera fórmula básica. La segunda fórmula básica es y igual a f de x igual a x. Es decir, me están hablando que ahora mi función o y es la misma variable que te están indicando aquí. Para esto la derivada siempre tiene que ser la respuesta 1. Ejemplos. La misma fórmula, y igual a f de x igual a x, donde observamos que la letra que tienes aquí es la que está aquí encerrada, y pues vas a contestar con un 1. O puede ser otra letra, f de z igual a z, donde las dos letras que están aquí son exactamente iguales. No tiene que tener exponente, no tiene que tener coeficiente numérico. La respuesta siempre va a ser 1. Recuerda que otra forma de manejarlo es con d sobre dz, que significa con respecto a z, y te está diciendo que obtenga la derivada de esta cantidad con respecto a la variable que estás manejando aquí abajo. Y como son iguales, pues la respuesta es 1. Vamos con la siguiente fórmula básica, que es y igual a f de x. Recuerda que esos dos son expresiones iguales, es lo mismo. Y me dice que tu función es una constante por la variable que te están indicando aquí. La derivada de esto sería simplemente la constante, es decir, es como si borraras la x y lo que te queda en este caso es la constante. Por ejemplo, si me dicen f de x igual a 5x, pues la derivada es simplemente borrar la x y lo que te queda en este caso es el 5. En este caso es 7a. En este caso es menos 5 raíz de b. Y en este caso es simplemente menos 5x. Porque si te das cuenta, en este caso la variable que estás manejando ya no es x, es a. Muchos maestros van a manejar esta letra como si fuera una variable, no como una constante. Y aquí te lo está indicando la expresión, ¿sí? Va a depender de la letra que está aquí adentro, que es la que tienes que manejar como variable. Y eso significa que no siempre x va a ser la variable. En algunas ocasiones va a ser una constante y por lo tanto la tienes que borrar. En este caso a. Y te queda menos 5 y x. Entonces la respuesta de eso sería menos 5x. Otra de las fórmulas básicas, pero muy importante, es la
la derivada de una potencia, es decir, cuando mi función es una potencia. Fíjate bien que la variable que estás manejando es la misma que la base de tu potencia. N es un número cualquiera real. N, recuerda que es un exponente. Y la fórmula te está indicando que para derivar, y recuerda que la coma es muy importante, te está indicando que el exponente que tengas aquí tienes que bajarlo a multiplicar al coeficiente numérico que tengas aquí. En este caso pues es 1. N por 1 pues sería n. La base sigue siendo la misma. Al exponente anterior le restas 1. Esa es la fórmula. Y con algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, f de x igual a x quinta, donde tiene que ser la base la variable que tienes aquí. Te dice derivada. Baja el exponente a multiplicar al coeficiente, que en este caso es 1. 5 por 1 sería 5, x, y le restas 1, que sería 4. Otro ejemplo más. Ahora mi potencia es x a la menos 5. Bajas el exponente, menos 5, le restas 1, menos 5 menos 1 es menos 6. Y recuerda que el resultado no puede quedar como exponente negativo. Recuerda que las leyes de los exponentes te permiten cambiar de posición. Es decir, menos 5, este es menos, tu franja de división, el 5 se queda como entero en la parte de arriba en el numerador, y por ser negativo y solamente cuando sea negativo, se coloca en el denominador con el signo contrario del exponente. Son leyes de los exponentes. Otra, ejemplo C, te habla de un exponente fraccionario. Recordando que este exponente fraccionario puede ser la transformación de una raíz, en este caso una raíz cuadrada, porque el numerito que está aquí abajo es el que te indica qué tipo de raíz es. Esto sería una raíz cuadrada de x cúbica, pero yo te lo doy como un exponente fraccionario. Sigue siendo la misma fórmula, aunque sea exponente fraccionario, porque recuerda que esto es un número real. Bajas el exponente a multiplicar el coeficiente numérico, que también es 1. Pones la misma base, le restas 1 a 3 medios, te queda un medio. Recuerda que hay varias formas de restar una fracción de un entero, y en este caso 3 medios menos 1, pues puede ser que ese 1 lo conviertas en medios, serían 2 medios, y 3 medios menos 2 medios sería igual a un medio. También recuerda que esto se tiene que transformar en una raíz, no puede quedar un exponente fraccionario. Si es positivo, se queda a la altura del numerador, al lado del 3. El denominador te indica qué tipo de raíz es, y como es 2, es una raíz cuadrada. El numerito que está arriba, que es 1, se queda como exponente de tu base x, y recuerda que el 1, pues por lo regular no se pone, por eso sería raíz cuadrada únicamente de x. Un último ejemplo más. F de x igual a 7 por x a la 2 tercios. La derivada, hacemos lo mismo, multiplicamos 2 tercios por 7, 14 tercios, recordando que es una multiplicación directa, 7 por 2, 14, y recuerda que el 7 tiene un 1 debajo, aunque no aparece, pero ahí está, 1 por 3, 3. La base sigue siendo x, al exponente le restamos 1 y 2 tercios menos 3 tercios, porque convertimos el 1, en la fórmula es 1, menos 1. 2 tercios menos 3 tercios sería menos 1 tercio. Al quedar tu respuesta con exponente negativo y fraccionario, siempre y cuando sea negativo se traslada hacia el denominador, es decir, al lado del 3. Y como es fracción se convierte en raíz. Y recuerda que el denominador indica el tipo de raíz, una raíz cúbica. Pues por el momento sería todo